Cabal, ahorita acabo de notar la hora. Voy a poner intro cámara abierta. Temas de actualidad y temas controversiales en los cuales puedes participar con tus comentarios. Bienvenido a Cámara Abierta. Buenas noches, amigos de Cámara Abierta. Bienvenidos a este espacio de Iglesia Verbo Zona 16, en el cual pues tratamos de conversar sobre temas que normalmente no se pueden o no se tratan desde en las iglesias o desde los púlpitos, como tradicionalmente decimos. Desde ya les queremos invitar a que participen, a que opinen, a que comenten, a que pregunten. Y como siempre lo decimos, pues se vale no estar de acuerdo con nosotros. No creemos ser dueños de la verdad, pero tratamos de construir entre todos un concepto el cual pueda ser útil para todos nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy sugestivo, diría yo. El tema ahí, como no lo arreglaron, pero está bastante intrigante. Pero antes de pasar, quiero presentar a las personas que me acompañan esta noche. Quiero presentar que ya muy conocido es. Vamos a empezar por Andrés. Andrés, te doy unos minutos ahí para que saludes a los amigos que están conectados. Hola a todos, ¿cómo están? Gusto saludarlos en este martes más de A Cámara Abierta. Creo que hoy va a ser un programa bastante bonito, bastante interesante, porque es un tema que ya sea en el trabajo, en tu vida personal, en la iglesia o donde sea que queramos enfocarlo, pues siempre es provechoso, siempre es importante que podamos ponerle énfasis a lo que al tema del tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a entrar más a detalle, pero pues motivamos a todas las personas a que nos puedan poner ahí sus comentarios, sus preguntas, para que pues podamos tener un programa bastante rico, ¿verdad? Bastante cargado de información. Gracias, Andrés. Y también nos acompaña esta noche Estuardo Orantes, anciano que preside la congregación Verbo Zona 16, a quien también le voy a dar un espacio ahí para que salude a los hermanos y amigos que ya están conectados. Gracias amigos por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. El tema de hoy me gusta muchísimo porque ha sido un reto para mí toda la vida aprender cómo manejar el tiempo. Verdaderamente es un tema no resuelto aún, sino que cada año trae un reto distinto en este sentido. Gracias. Gracias, Estuardo. Gracias, Andrés. Pues el tema, como lo había empezado hablando, pues lo acortamos en el proporcional y solo dice: los santos lo lloran, pero el dicho completo lo vamos a completar esta noche y es: el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y es un dicho muy coloquial, muy popular, ¿verdad? En Guatemala pues se usa mucho y lo usamos para referirnos cuando, por ejemplo, algo está perdiendo tiempo, ¿verdad? O no está haciendo lo que debiera hacer en el tiempo. Entonces uno le dice: mira, rápido, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y tiene que ver con el valor realmente que tiene el tiempo. Yo recuerdo que alguna vez yo decía: es que no tengo tiempo. Y me dice el que era mi jefe en ese entonces: pero mira, me dice, vos tenés 24 horas y yo también. Así que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, así como es posible que no tengas tiempo. Pero creo que el tema que tratamos el día de hoy, que vamos a tratar de hoy, tiene que ver no tanto con la cantidad de tiempo que tenemos, porque eso sí, es cierto y es una verdad que no puede ser negada, que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Todos los días. Entonces, pero tiene que ver con cómo
administramos el Aprovechamos. tiempo, cómo aprovechamos el tiempo. Y creo que es un reto para todos, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, o sea, a todos nos pasa, no me alcanza el tiempo, no me dio tiempo. eh, Mira, no sé, pero voy a ver cómo hago tiempo. Otra palabrita que usamos mucho, ¿verdad? Entonces, y quiero empezar con esta pregunta para Andrés y para Estuardo. Porque muchos se estarán preguntando por ahí, ¿y qué tiene que ver eso con las escrituras o con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a develar ese misterio en este momento. ¿Dice la Biblia algo sobre cómo debemos administrar o qué dice del tiempo que tenemos disponible para hacer todas nuestras actividades? ¿Quién quiere empezar? No sé, les los dejo abierto o vamos por orden de jerarquía. No iba a decir por orden de edad, pero mejor dije por orden de jerarquía. Igual por orden de antigüedad, man, eso suena más bonito. Yo les Más voy a dar bonito. el placer que el señor Estuardo pueda contestar esa pregunta inicialmente. Bueno, yo diría muy rápidamente que el tiempo verdaderamente es una medida que Dios nos puso en la vida. Vamos a vivir una cantidad de tiempo, una cantidad de años. Por cierto que la ignoramos, cada uno no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, ni cuándo viene Jesús, ni cuánto tiempo vamos a vivir. Son dos medidas o dos fechas que el Señor se reservó para Él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo es muy importante y es muy valioso y es una idea de Dios, no fue una idea de los seres humanos, decir este es un año o el día tiene 24 horas, al contrario, Dios fue el que delimitó los tiempos desde la creación. Cuando ustedes escuchan decir al Señor y llamó a la luz de día y a la oscuridad llamó noche, estaba hablando de tiempo. Así que es un puro invento del Señor. Gracias, Estuardo. Y decías algo, o sea, tenemos, a pesar de que todos tenemos el mismo tiempo todos los días, ese tiempo para cada uno sí tiene un límite, ¿verdad? Porque Claro. todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a partir. Ahora, Andrés, cuando hablamos de ese tiempo, ¿hay algo que las escrituras digan sobre que debemos ser cuidadosos con el manejo del tiempo? Pues mira, yo creo que algo, incluso antes estaba pensando, antes de iniciar el programa, y dije, bueno, la importancia del tiempo, ¿verdad? O el aprovechar el tiempo. Y eso me puse a pensar, conozco muchas personas que para mí puede ser que ellas no estén aprovechando su tiempo, que lo estén perdiendo, pero ellas se sienten súper tranquilos y no se ve que eso les pese en lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, caí en una cuenta que depende de cuál es tu perspectiva y qué es lo que tú quieres lograr o qué es lo que tú quieres hacer con tu día a día. Puede ser que estés perdiendo o desperdiciando tu tiempo o no. Eso creo que vamos a poder hablarlo más a detalle adelante, pero lo que sí es cierto es que la Biblia nos dice que tenemos que nosotros, o sea, en Efesios, Pablo lo menciona, que tenemos que vivir como sabios aprovechando al máximo cada momento. Yo creo que eso sin duda alguna nos deja el hecho de ver que aprovechando cada momento, lo podemos ver como también aprovechando cada minuto, cada día, cada espacio de tu tiempo, ¿verdad? Pero esa parte de aprovechando al máximo es lo que ahí es donde quería entrar con esta parte de que depende de qué es lo que quiero hacer yo. Porque al final hay personas que lastimosamente sí están tal vez perdiendo su tiempo, pero para ellos en su mente, en su día a día, no es así. ¿Por qué? Porque no lo han entendido tal vez así. Entonces yo creo que algo que vamos a hablar hoy muy importante es qué es aprovechar el tiempo, ¿verdad? O qué es perder el tiempo. Pero la Biblia sí lo dice y la Biblia dice al final incluso que nos enfoquemos primeramente en las cosas de Dios y todo lo demás va a venir en añadidura. Eso lo hemos usado mucho como bendiciones, lo hemos usado mucho como no enfócate en el Señor, pero también yo lo enfoco en el tiempo. Enfócate primeramente tu día a día en hacer las cosas del Señor
y todo lo demás de tu tiempo y todo lo demás, eso va a calzar y va a hacer que esté ahí añadido, acomodado, ¿verdad? Y eso es algo que yo he podido vivir. Gracias, Andrés. Y cuando hablas, cabal, de este tema de que hay personas que pues no están conscientes y son felices así, pero ¿qué tan importante es el tiempo que, por ejemplo, cuántas veces, por ejemplo, lo vemos a diario? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy que a todos nos pasa. En el mes de enero empieza a correr el tiempo para pagar el impuesto de circulación. ¿Y qué pasa cuando llega julio? No creo que ahora es agosto. Aún dan casi 8 meses para pagar el impuesto y hay muchas personas que no logran pagarlo y es que no me alcanzó el tiempo. Es que se me fue el tiempo. Entonces, y ahí hay una consecuencia, pagar una multa. Pero también se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que durante su juventud desaprovechan ese tiempo y luego en la vejez empiezan a darse cuenta de cosas que no hicieron y que en ese momento les serían útiles. Por ejemplo, se me ocurre, si de patojo hubiera estudiado inglés, ahora no tuviera esos problemas. O a los 60 años, ¿cómo no terminé mi carrera? O sea, Claro. ese tipo de situaciones, cómo vemos que el tiempo realmente, al no aprovecharlo, quizás en un periodo de tiempo, no nos damos cuenta, como vos decías, Andrés, que estamos desperdiciando el tiempo, pero llega un momento en el cual esas cosas que no hicimos empiezan a hacernos falta, ¿verdad? Con la salud, por ejemplo, que no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero en un momento dado empiezo a padecer de enfermedades por no haber hecho los espacios. Entonces, sí creo que el día de hoy, espero que pongamos ahí una semilla que crezca y que dé fruto, porque es bien importante el manejo del tiempo, ¿verdad? Por eso ese dicho coloquial en Guatemala que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque el tiempo se fue y ya no regresa, ¿verdad? Incluso tenemos aquella famosa frase que dice, oh juventud divino tesoro que te vas para no volver. Es tiempo que se fue. No, y mucha gente, Wolf, piensa que eso va a llegar cuando tengas 60, como tú dices. O sea, mira, yo tengo ahorita 25 años y, por ejemplo, el tema que tú tocabas del inglés, cuando yo estaba pequeño, realmente el inglés no me gustaba. O sea, son cosas que no me gustó por diferentes motivos. Hoy en día apenas tengo 25 años, ni siquiera he llegado a los 60. Y ahora es un reto pues que tengo personal, pero a los 25 años yo digo, si yo hubiera aprovechado más mi tiempo en las clases de inglés en el colegio, aprovechando más mi tiempo en las clases que tuvimos en algún momento privadas del inglés y demás, porque te puedo decir, el hecho de perder el tiempo o no aprovecharlo, llamémoslo no perderlo, tú puedes decir, mira, tal vez no lo perdí porque lo usé en esto, bueno, no aprovechar el tiempo en cierta oportunidad. Por ejemplo, ahorita a mí se me ha pasado la oportunidad tal vez de compartir con misioneros por el hecho de que no podemos comunicarnos. Y yo digo, puerca, este tiempo que perdí cuando estuve aquí en el colegio. ¿Y por qué digo que perdí? Porque yo veo a mis hermanos estudiaron en el mismo colegio que yo, no cambió mayor cosa el programa entre una y otra, y ellos hablan bastante mejor el inglés que yo. Entonces, pero a mí no me gustaba. Y el hecho de que yo me mentalicé el argumento es que a mí no me gusta, entonces nunca le puse atención, nunca me importó, nunca me esforcé. Y fue pasando el tiempo, y ahora llego y caigo en esto, ¿verdad? Y así creo que lo podemos ver incluso en la iglesia. Muchas cosas que decimos, yo esto lo hubiera hecho de joven y ahora ya no tengo la oportunidad, ya sea el tiempo, y muchas veces no tengo el tiempo para, por ejemplo, ir a un viaje misionero, o no tengo el tiempo para ir a tal actividad, pero antes tenías el tiempo y no lo hacías. Entonces, ¿qué está pasando en ese lapso ahí, verdad? O sea, ¿cuál es nuestra percepción respecto al tiempo perdido o respecto al aprovechar el tiempo? Para mucha gente, por ejemplo, el ir a algún viaje, a ir a beneficiar a alguna aldea, bendecirlos, llevar alimentos o lo que sea, puede significar pérdida de tiempo. Ese tiempo lo puedo aprovechar viendo un partido, lo que sea.
puede ser que para ti sea inconsciente, pero para las personas que lo están haciendo, no. Entonces, ¿cuál es esa percepción? Y ahí yo creo, incluso les diría a ustedes, ¿cómo podemos basar nosotros en que qué es pérdida de tiempo y qué no? Porque eso es el punto, un punto creo que importante cuando caemos en pensar si estamos aprovechándolo o no. Claro, claro. Y para poner un punto más ahí, para seguir, yo diría, enredando un poco más para luego desenredar el concepto o lo que vamos a platicar, Estuardo, ¿cuál era la actitud de Jesús respecto a la administración del tiempo? Creo que Jesús nos enseñó mucho de sabiduría del manejo de la vida y manejar la vida es manejar el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto dedicas a tu familia? ¿Cuánto dedicas a servir? ¿Cuánto dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto dedicas a buscar el verdadero rostro del Señor? Y cuando digo trabajo y usando el ejemplo de Jesucristo, él sabía que él tenía un trabajo y él tenía una misión que tenía que cumplir. Entonces, el buen manejo del tiempo del Señor consistía en escuchar las instrucciones para el día. Porque si uno verdaderamente sabe escuchar las instrucciones y sabe seguir un plan, el que tiene un jefe, ¿verdad? Uno va a tener mucho éxito. Uno va a tener mucho éxito en la vida laboral. Pero igualmente, si ustedes miran que el Señor Jesús vino a cumplir una obra, como él dijo, ¿no? Él iba y tempranito en la mañana, antes de encaminarse a sus acciones, iba a preguntar las acciones del día. Aparece que de noche, de madrugada, le estaba preguntándole al padre, pidiendo referencias, cuál era el plan. En un trabajo, cualquiera que sea, no llega uno y le da, aquí mire, hay que hacer los siguientes 5 años, ¿verdad? Sino por el contrario, hay etapas donde le dicen, no, aquí está, reunámonos el viernes temprano y vamos a ver las acciones de la siguiente semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que escuchar temprano de los secretos, de los grandes secretos de Jesucristo para poder hacer un trabajo eficiente, para no perdernos del objetivo principal que Dios nos puso para hacer. Imagínense que usted llega a su trabajo y se presenta a las 5 de la tarde y dice, disculpe jefe, ¿cuál era el plan para hoy? Estoy seguro que no durará mucho tiempo en esa posición. Pero así es la vida. Todos los días hay instrucciones claves que deberíamos de estar escuchando respecto a cómo vamos a utilizar el tiempo ese día. Excelente. Y una de las cosas que a mí me llama la atención en los evangelios, por ejemplo, donde se relatan prácticamente las actividades que Jesús tenía durante el día, es que Jesús, por ejemplo, se apartaba a orar, se apartaba con sus discípulos. Pareciera como que Jesús delimitaba, ponía límites. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque no vemos que Jesús empezara el día, no sé, Rascándose el ombligo. rascándose el ombligo o como a veces oye uno a las personas en los trabajos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Hacen, o sea, a lo que venga, ¿verdad? Sino que Jesús delimitaba sus actividades en el día y como lo decía Estuardo, él no empezaba el día sin antes tener comunión con el Padre. Prácticamente podríamos decir que era su reunión de inicio de labores, ¿verdad? En algunos trabajos se acostumbra mucho tener reuniones antes de iniciar labores para establecer las actividades del día, ¿verdad? Entonces, creo que si Jesús, que era Jesús y tenía pues, muchas cosas, una agenda bastante cargada, él delimitaba, ponía límites, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que nosotros también debemos de aprender a hacer, a poner límites, pero también a poner nuestras prioridades en orden, ¿verdad? Porque como le decía Estuardo, no podemos ir a un trabajo y al final del día, ¿y qué era lo que teníamos para hacer hoy? ¿Va? A ver si de casualidad le pegamos a lo que era la agenda del día. Eso no puede ser. Tenemos que empezar el día revisando nuestra agenda para ver qué tenemos. Y creo que
en nuestra vida lo más importante, quizás para nosotros los creyentes, lo más importante, que es importante, pero no lo más importante, no debe ser qué voy a hacer en la oficina, qué voy a hacer en mi trabajo. Lo más importante es empezar hablando con nuestro verdadero jefe, ¿verdad? Porque aún en el trabajo la Biblia nos enseña que no trabajamos para nuestro patrono, sino trabajamos para nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice que hagamos las cosas como para Él. Entonces, tenemos que tener claro que lo primero que debemos hacer es tener ese tiempo de comunión, y que es bien difícil hoy en día, porque no sé si a ustedes les pasa, pero hoy en día nuestro día amanece más temprano que hace 50 años. Hoy los tiempos para ir de un lugar a otro ya no es como antes. Fíjense que ayer me encontré a un mi catedrático de la universidad, y me decía él, contándome él de los tiempos en que me dio clases, y me decía, fíjate vos, yo empezaba mi día a las 4 de la tarde empezaba mi primer curso en la Landívar. Terminaba el curso y me iba hecho pistola en mi carro a la San Carlos. Daba 2 cursos. Terminaba y me hecho pistola a la Mariano Galvez y daba los cursos de la noche. Y yo le digo, eso lo podías hacer hace 30 años, le digo, pero hoy no se puede. Hoy no se puede, me dice, no llegaría a ningún curso. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando era joven, como el lobito, era patojo. Nosotros acostumbrábamos en la cuadra, éramos un grupo de amigos, y a las 5 de la mañana pasaba el más grande del grupo, y pasaba silbando a las casas, y todos salíamos y nos íbamos a correr en la mañana. Nos íbamos a correr, regresábamos, nos bañábamos, nos desayunábamos, tomábamos el bus y nos íbamos al colegio. Eso hoy en día es imposible. A las 5 de la mañana tengo que salir yo de mi casa para llegar a buena hora a mi trabajo. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? Si es que llegas a buena hora, pues, porque al final ni eso es garantía. Correcto. Entonces, Luis Fernando tenía acá, vamos a saludar a Luis Fernando y a Silvia, que son, pues, siempre nos están siguiendo. Gracias, bienvenidos, buenas noches. Luis Fernando nos pone ahí una pregunta y dice, partiendo del concepto tiempo-duración de algo sujeto a cambio, ¿cómo puedo perder el tiempo? Lo que pasa es que, no sé, me voy a adelantar un poquito después si quiere, pero es cierto, no se trata de perder el tiempo como que se me perdió y dónde está y lo voy a ir a buscar, pero sí se trata, lo que decía Andrés, se trata de cómo aprovecho bien el tiempo. ¿Cómo aprovecho bien el tiempo para que no llegue agosto y no pagué el impuesto de circulación? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo para que no pase fin de mes y después tenga que pagar multas por no haber declarado mis facturas cuando yo facturo, ¿verdad? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo para poder edificar mi vida, para poder tener la comunión, ese contacto con mi Padre, para que luego no me presenten situaciones en el día y como no tengo comunión con el Padre, no sé cómo actuar, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregarle algo a Luis Fernando. Yo diría que, como les decía al principio, el manejo del tiempo es el reto de toda la vida, es el reto de toda la vida. Las penas que vivimos, ¿verdad? Es porque no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer todas las tareas que queremos, es porque no nos va a alcanzar el tiempo para juntar el dinero que necesitamos para poder hacer un pago, etcétera, etcétera. Si lo vemos todo desde un punto de vista tiempo. Pero el Señor dijo que las aves del cielo no tejían y no hilaban y se vestían mejor que el rey Salomón. Creo que dijo de los lirios específicamente. Lo importante que nosotros no debemos de perder de vista es que hay acciones que nosotros no debemos de perder. Y hay otras acciones que las debemos de poner en segundo y en tercer lugar. Porque eso nos elimina el afán de que hay una cantidad de cosas que hacer. Y estoy seguro
que las cosas que tiene que hacer Luis Fernando, que las cosas que tiene que hacer Silvita, que las cosas que tiene que hacer Andrés, no son las mismas que yo tengo que hacer. Yo debo de entender que tengo prioridades y que mi tiempo debe ser efectivo. Y que específicamente ser efectivo no es exactamente lo que significa ser efectivo para Andrés. No es lo mismo que es ser efectivo para Wolfgang. Por una simple y sencilla razón. Dios nos hizo a todos diferentes y nos puso prioridades que tenemos que aprender a poner en primer lugar antes que un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba, lo llaman y le dicen, mira, Lázaro está bien enfermo, está muy malo, deberías ir? Y el Señor dice que se tardó 4 días más. Bueno, le digo, está enfermo. Bueno, vamos a otro lado. Los discípulos seguramente se sorprendieron porque ese era su gran amigo y era una prioridad probablemente para la mente de todos los demás, o seguramente, pero no para la mente del Señor, porque él estaba muy claro qué era lo que él tenía que hacer. Él ya había recibido las instrucciones y fue muy firme y lo cumplió todo tal como sea. Eso es ser eficiente. Ser eficiente para mí hubiera sido salir corriendo y montarme en un caballo, hubiera alquilado un caballo y hubiera ido a ver a mi amigo Lázaro y hubiera hecho ahí un emplasto y hubiera visto cómo lo curaba. Pero ser eficiente para el Señor era cumplir el propósito que él tenía que ir a cumplir al pueblo de Betania. Así que cada uno de nosotros, para poder manejar eficientemente el tiempo, tenemos que fijarnos cuál es el propósito y el objetivo del Señor para este día, para mi vida, para mi vida. Claro, y Cabal hablaba de una cosa muy importante en este concepto de administrar el tiempo, que es prioridades. Tenemos que identificar, ¿verdad? Cuando en la parte secular, en las empresas, pues hay cursos de manejo del tiempo, ¿verdad? Y siempre hablan de identificar tus prioridades. Y siempre te hablan de identificar las prioridades y separarlas, ¿verdad? Por ejemplo, te hablan de poner las urgentes de las importantes. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque muchas veces, en la mayoría de veces, lo urgente no es importante. Y incluso hay un video en Facebook donde hay un profesor que les habla del manejo del tiempo a sus alumnos. Y él usa una figura, lleva un frasco grande, y lleva unas pelotas de golf. Y el profesor viene y agarra y mete en el frasco todas las pelotas de golf que caben, ¿verdad? Y le pregunta a sus alumnos, ¿cómo está el frasco? Y todos le contestan, está lleno, ¿verdad? Sí, está lleno. Y entonces saca otra bolsa con pelotitas más chiquitas, yo diría tipo 5 canicas, no sé cómo le llaman ahora. En mi época, en la Estuardo, eran 5, ¿verdad, Estuardo? Después le llamaron canicas, ahora no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pero lleva un grupo de estas bolitas de vidrio y les dice, entonces el frasco ya está lleno. Sí, ya está lleno. Agarra las bolitas más pequeñas y las empieza a echar en el frasco y empieza a moverlo. Y se ve cómo las bolitas se van moviendo en el frasco y se van acomodando en los espacios que dejan las pelotas de golf dentro del frasco. Cuando ya llegan las bolitas, los 5 arriba, les vuelve a preguntar, ahora, ¿cómo está el frasco? ¿Está vacío o está lleno? No, pues está lleno. Ok, saca una bolsa con arena. Lleva una bolsa de arena y empieza a vertir la arena arriba del frasco. Y mueve el frasco, ¿verdad? Entonces ve cómo la arena empieza a correr por las pelotas del golf, por los 5 y a ocupar los espacios que las bolitas dejaban. Y les vuelve a preguntar, ¿y ahora cómo está el frasco? Pues lleno. Ahora dice, agua. Después echa agua, pero entonces lo que pasa es que lo que echa en este video es otra cosa y eso no lo voy a contar porque voy a dar un mal consejo. Agua, digamos que fue agua. Pero al final él les dice, miren, esta es su vida. Las pelotas de golf
son las cosas importantes. Son las cosas que ustedes tienen que darle prioridad en su vida, que son tan importantes que si las atienden, siempre va a haber espacio para otras cosas. Las pelotitas, la arena y el agua, que se enfrentaba a otra cosa. Entonces creo que una de las cosas que Jesús nos muestra en muchos pasajes es cómo él identificaba sus prioridades. Y esas prioridades van amarradas a algo bien importante, y es que Andrés lo mencionó, el propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito como creyente en la vida? Entonces, podríamos hablar un poco sí, Andrés, ¿cuál es mi propósito en la vida? Porque, claro, cada uno tenemos un propósito diferente, pero como hijos de Dios, yo creo que tenemos un propósito en común. ¿Sí, Andrés? Sí, no, y justo hablando de esa parte, quiero leerles a todos los que están acá conectados lo que dice Colosenses, porque me llama la atención justamente por eso que tú decías. Yo creo que al final, como hijos de Dios, tenemos un propósito en común en algo, y ya después, ¿cuál va a ser tu función? ¿En qué te vas a desenvolver? ¿En cuáles van a ser los trabajos? ¿A qué tipo de personas? Ya esos son otros 100 pesos. Pero en Colosenses me llaman algo que dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta, nos dé una oportunidad para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Acá esta parte, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Dice Colosenses 4:5. Pero ese aprovechando bien el tiempo, si uno lee atrás, entonces, ¿cuál quiere aprovechar bien el tiempo? Pedirle a Dios que te dé una oportunidad durante el día para poder contarle a alguien respecto al misterio de Jesús, respecto al mensaje de Jesús. Y entonces, si tú aprovechas eso, entonces estás aprovechando bien el tiempo. Si tú estás aprovechando las oportunidades de poder compartirle a alguien lo que es el mensaje. ¿A quién le vas a compartir? Eso va a depender de en qué te vas a desenvolver, y se va a depender en qué estás trabajando y todo. Pero lo que sí nosotros muchas veces se nos va por alto es que también parte de aprovechar el tiempo es el aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hablarle a otros y poder ayudarle a otros a recibir el mensaje del Señor. Porque al final eso es parte importantísima del tiempo. Y incluso en la parte del tiempo yo te diría, ¿qué aprendemos además de que Jesús ayunaba y oraba cuando dice que llegaron los discípulos y que no podían echar fuera el demonio y no podían? Entonces viene Jesús y dice: ¿hasta cuándo oráis solo por ayuno y oración? Y le habla y se va. Entonces todo el mundo dice: ay, Jesús tenía una vida de ayuno y oración y ese es el mensaje. Sí, es parte del mensaje, pero también parte del mensaje es que Jesús había aprovechado su tiempo antes para cuando llegara ese momento, para cuando llegara el momento de tener que enfrentarse a esta situación, estar preparado. ¿Y cuántas veces nosotros, por ejemplo, tú le ponías el ejemplo de los mayores, llegan muchas veces y dicen: mira, ya cuando tienen 50 o 60, ¿qué haré con mi vida cuando me retire? ¿O de a dónde voy a recibir una provisión? ¿O de a dónde va a ser? Puchis, eso lo tuvimos que haber pensado desde hace años atrás, para todos los 20, 30, 40 años, aprovecharlos para cuando llegue ese momento. Y así pasa en nuestra vida en muchas ocasiones. Uno ve una gran oportunidad, ve una gran X y uno dice: ay, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque no aproveché el tiempo previo para hacerlo. Por ejemplo, los ricos, ¿cómo hacen muchas veces grandes riquezas? Porque tienen su ahorro, tienen la condición para cuando está la oportunidad poder aprovecharla. Entonces, ¿por qué nosotros nunca a veces no pensamos, por ejemplo, en, bueno, yo voy a ahorrar durante toda mi vida o durante X cantidad de tiempo para cuando se preste la oportunidad, yo ya aproveché todo mi tiempo previo y de esa forma aprovechar ese momento? Y así lo podemos poner no solamente con dinero e inversiones, sino con todo, ¿verdad? Con el estudio, con la oración, con la familia. Yo voy a crear una buena relación con mi familia, voy a aprovechar bien el tiempo para cuando llegue en algún momento necesitado, ya sea que yo pueda ayudarles o necesite ayuda, en ese momento esté preciso. No pues sobre la carrera a ver cómo hago en
5 minutos, en una semana, todo lo que no hice en todo el tiempo atrás. Y esa parte yo creo que es muy importante, el que nosotros entendamos que las cosas que nosotros estamos haciendo con mi tiempo hoy puede significar una oportunidad y más adelante decir, bueno, aproveché mi tiempo todos estos años atrás o no. Y esa parte, ¿qué vamos a hacer cuando llegue esa circunstancia? Porque ahorita tal vez no lo pensamos, pero cuando llegue la circunstancia lo vamos a ver sufrir. Pero sobre todas las cosas, lo que decía Colosenses, cuando llegue la oportunidad, aprovechar bien el tiempo, ¿en qué? En llevar el mensaje. Y esa parte yo creo que como cristiano, sin importar en qué te desenvolvas, sin importar si sos pastor, sos químico, sos profesor o sos lo que sea, el aprovechar bien el tiempo en poder llevar el mensaje a alguien es sin duda alguna indispensable. Y Colosenses lo dice, ¿verdad? Claro, y viene a mi mente otra situación. Todo lo que hacemos nosotros afirma lo que decimos o niega lo que decimos. Si nuestra vida es un desorden y toda la vida tengo yo problemas para cumplir con mis responsabilidades porque no me da tiempo, porque le dije a Estuardo que sí, le dije a Andrés que sí, le dije a fulano que sí, y después se me va el día y le dije a todos que sí, pero no hice nada. Ahora, ¿habrá algún riesgo? Y ahí vamos ¿habrá algún riesgo, Estuardo? Y aquí quiero entrar a este tema. Al no administrar correctamente mi tiempo, ¿habrá algún riesgo que estemos cayendo en alguna situación, incluso de pecado? Yo creo que sí, porque el empeñar nuestra palabra es algo muy importante que la vida nos va enseñando que cuando más efectivos somos en hacerla, nos irá mejor. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en un laboratorio, trabajaba en una planta de producción y yo tenía que ver con los análisis que se hacían de los productos. Al poco tiempo me mandaron a un curso que se llamaba Time Management, ¿verdad? El manejo del tiempo. Seguramente, no lo dudo, porque nunca he sido una persona súper rápida. No lo dudo, que estaba haciendo demasiado despacio en las cosas. Y la intención era que volumen adecuado en un día, algo que yo no estaba logrando hacer. Y por supuesto me cayó bien el curso, me hizo entender que parte importante en la vida de uno y en el trabajo de uno es que uno logre hacer las cosas en los tiempos adecuados. Que no se puede, que un soldado no puede ir a la guerra a hacer las cosas cuando él piense que son oportunas, sino que tiene que cumplir con los tiempos adecuados. Eso es el gran secreto de la vida, que ninguno de nosotros debería de ignorar. Y cuando nosotros somos personas que por nuestra misma forma de ser, nuestra personalidad, queremos quedar bien con todos y a nadie le decimos que no, a todos, mira, yo no sé cómo va a ser Andrés, pero yo ahí voy a estar y voy a ver cómo atiendo a fulano y además quedé que iba a pasar a hacer el súper a mi casa y tengo que ir a orar allá por una familia y a todos les dije que sí. Lo más seguro es que a los 5 que les dije que sí, a los 5 les voy a quedar mal, porque donde llegué corriendo, fui tarde y llegué súper tarde al otro lugar y cuando llegué a la otra esquina ya el enfermo ya ni estaba, ¿no? Se lo habían llevado al hospital. Entonces, el manejo del tiempo tiene que ver con el carácter, Y de verdad, les insisto, todos tenemos que manejar el tiempo, nuestras responsabilidades, de acuerdo a nuestra vocación, pero tenemos que aprender a decir que sí y a decir que no en el momento que ya vimos que ya topamos. Todos nos tenemos que conocer. Yo me recuerdo el último trabajo que yo tuve en Honduras. Un día me dijo mi jefe, mira, no cumpliste esto y esto, ¿verdad? Y sí le dije, pero mira la cantidad de cosas que me pones. Sí, pero vos a todo me decís que sí. Entonces yo sigo poniendo.
Bueno, si de eso se trata, ya entendí, ¿verdad? Imagínense, eso era algo muy básico, pero en el deseo mío de quedar bien con los jefes que yo tenía, con los dueños de la compañía con que yo trabajaba, bueno, yo estaba tratando de hacer, pero me estaba yendo mucho más allá de lo que yo puedo. Y ahí por eso el Señor decía, aprende para que tu sí siempre sea sí y tu no se puede. Yo saco este trabajo en un día, no puedo sacar 2 veces este trabajo en un solo día. Yo me conozco, no tengo la capacidad. Así que este mensaje que me dio este jefe que yo tenía me ayudó a reforzar mi carácter y a decir, esto no lo puedo hacer. Incluso Sí, a mí se me Estuardo, veía la... perdón, Andrés, No, dale, sí, no, después. a mí se me veía a memoria porque tú decías, ¿será que incluso en de pecado o algo así, el hecho de no aprovechar el tiempo, no estar haciendo lo que tengo? A mí se me veía a la mente, por ejemplo, el rey David. El rey David dice que él en tiempo de guerra, donde el rey debería estar en guerra, o sea, el tiempo para que él tenía que usar era estando en guerra, dice que no se fue a guerra y pues por andar ahí dando vueltas durante el palacio, vio a la chica, le echó el ojo y bueno, ya sabemos todo el resto del todo. Pero el hecho es de que por él no estar aprovechando bien su tiempo o en lo que debería estar invirtiendo su tiempo, fue causante al final de una oportunidad para caer. Llevémoslo así, porque no vamos a decir que por el hecho de que siempre cuando perdas tu tiempo estás pecando, pero el hecho es que sí estás propenso a ese tipo de cosas, igual que el rey David. Cuando tal vez tú en este momento deberías estar dedicado a tus estudios, de estar dedicado a X o Y situación y de vez de eso no estás haciendo eso y estás yéndote de fiesta en la noche, pues, y mañana tenés examen. No necesariamente vas a caer, pero estás propenso a que por no estar haciendo o aprovechando tu tiempo como deberías estar haciéndolo, a caer en algo. Y, y ahí me fui, pero creo que volví. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, ay, es que estaba en el lugar equivocado, pues, o más bien, o cosas de que, ay, él no tuvo que haber estado ahí y estuvo ahí y pasó tal cosa, ¿verdad? Y triste de las cosas. Sí, y viene, cabal, Estuardo, mencionabas, y algo que mencionaste estaba en Mateo 5:37, donde Jesús nos dice, ¿verdad? Que tu sí sea sí, tu sí sea, y tu no sea no. ¿Y por qué no lo repiten, no lo dicen en las escrituras? Porque al cabal, lo que decía Estuardo, al no administrar mi tiempo y al decirle a todo el mundo que sí, 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 y luego no lo hago, estoy mintiendo. Y la mentira, pues, es pecado, ¿verdad? Y el pago del pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, corremos ese tipo de situaciones por no tener cuidado. Y viene y tiene consecuencias, tanto de pecado como otras. Había una persona en el trabajo y al principio le caía bien a todo el mundo, porque todo lo que a él le pedían, él decía que sí. Le pedían a otros y no puedo, no tengo tiempo, es que es imposible, pero le hablaban a este señor y sí, sí, yo se lo hago. Entonces, ay, tan chulo fulanito, decían las señoras, ¿verdad? ¿Por qué él no nos dice que no, él todo? A la larga de un año se habían acumulado una gran pila de cosas que había hecho que sí y no las habían hecho. ¿Qué creen que fue su recompensa a final de año? Lo despidieron. Entonces, al no administrar bien mi tiempo, yo corro ese riesgo de estar mintiendo, y ahí viene, ¿verdad? Probablemente no con intención, pero al final de cuentas, dice que de buenas, ¿cómo es que dice el dicho? De buenas intenciones están llenos los panteones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La administración del tiempo tiene que ver con nuestra disciplina, con nuestra mayordomía, también tiene que ver con alinear nuestras actividades a nuestro propósito y tiene que ver con identificar las cosas que son importantes, las que son urgentes y las que no son urgentes ni importantes, porque de esa manera podemos empezar a atender realmente lo que es importante. Ahora, ¿qué consejos podemos dar para evitar caer cabal en eso? Porque muchas veces nuestra intención es buena, como lo decía Estuardo, ¿verdad? O sea,
uno le dice al jefe que sí, porque la intención de uno es no decir que no, porque por ahí puede pensar uno que digo que no, puedo tener problemas, pero ¿qué consejos se les ocurren dar a las personas en este momento para evitar caer en ese sí a todo y sin darse cuenta que probablemente ya le dijeron sí a Andrés, pero yo no me acuerdo y le digo que sí a Estuardo? No sé quién de los dos quiere empezar en esta parte. Bueno, a ver, Estuardito, dale, ya vi que estás arrancando. Gracias. No, yo diría que esta es una de las cosas más sencillas de la vida, pero más difíciles de hacerlo constantemente y durante todo el tiempo de tu vida, y es que hay que apuntar, ¿verdad? Hay que escribir las cosas importantes, hay que escribir los compromisos y hay que usar todas las herramientas posibles, ya que esta vida de ahora es una vida muy agitada y de muchos compromisos, ¿verdad? Ahora tienes una reunión en Zoom en un ratito, después puedes tener otra llamada telefónica, después te vienen a buscar, y si nosotros no limitamos nuestros tiempos, entonces terminamos mal emocionalmente, ¿verdad? Todos estresados, frustrados en el día, de que hicimos bastantes cosas, pero ninguna nos satisfizo lo suficiente. Entonces, aprender a llevar una agenda, aprender a decir que no, aprender a apuntar las cosas valiosas, usar los elementos más, desde los más sencillos hasta los más sofisticados de recordatorio, nos hacen a todos poder tener una vida que agrade al Señor y que agrade a las demás personas. Las demás personas quieren que les demos su lugar, quieren que si quedamos en algo, que lo cumplamos, y a veces es tan sencillo como tener una buena agenda donde ya sabes que no vas a poder hacer más de 5 cosas ese día, ¿verdad? Hay que dejarlas para otro día, hay que buscar quién lo ayuda a uno, y con esto nosotros ya hicimos una vida. Dejemos la bendición que le vamos a dar a otras personas, una vida satisfactoria. Es muy feo terminar uno el día insatisfecho porque todo le salió mal por culpa de uno, ¿no? Esa es mi opinión. Yo diría tal vez en algo muy corto, que yo creo que nos serviría y va alineado con lo que Estuardo está diciendo, y es algo de las cosas difíciles tal vez muchas veces, aunque parezca sencillo, es aprender a decir no. O sea, es increíble lo difícil que muchas veces se puede tender para uno aprender a decir no a ciertas cosas, ¿verdad? A ciertos momentos. Y eso al final nos lleva a que nuestro tiempo no sea provechoso, como dice Estuardo, ¿verdad? O que al final caemos en mentira, como dices tú, por el hecho de que a todo mundo le dijimos que sí. Cosas que nos pudimos haber ahorrado si le decimos no a algo. Y cómo también, ¿a qué cosa le voy a decir sí y a qué cosa le voy a decir no? Pues bueno, número uno puede estar sin duda alguna, y pues sería la primordial de lo que hablamos, preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros este día? ¿Qué es lo que quiere para nosotros durante este tiempo, esta etapa de nuestra vida, entre otras cosas? Y número dos es, si tú defines cuál va a ser el propósito de tu vida, tú defines cuáles son las prioridades que tú mencionabas de mi vida. Entonces, si hay algo que me están diciendo, por muy bueno que parezca, pero no están dentro de estas prioridades, pues bueno, lastimosamente, entonces no, ese momento no. Muchas gracias. Y aprender a decirle sí entonces a las cosas que me van a ayudar a cumplir esas prioridades o ese propósito que tú te planteaste. Y al final, entonces, puedes aprovechar mejor tu tiempo, puedes aprovechar mejor tu día a día y puedes, sin duda alguna, no caer en este punto de al final quedar mal, hablando del tiempo, ¿verdad? Y también Luis Fernando daba un comentario ahí, que no sé si lo vas a comentar ahorita, pero me llamó mucho la atención de lo que él decía, porque él decía que el tiempo nuestro es limitado o algo por el estilo y el de Dios es eterno, en modo de pregunta. Y en esa línea de lo que él decía, también tenemos que aprender a descansar del Señor, de que sí es una realidad, de que su tiempo es su tiempo y nuestro tiempo es nuestro tiempo. ¿En qué sentido? Para nosotros podría parecer imposible que a tal edad
el Señor te va a usar para X o Y circunstancia, o que a tal edad el Señor te va a bendecir dándote tal cosa, que a tal edad el Señor te va a bendecir X o Y situación. Para nosotros puede parecer imposible porque nuestro tiempo dice que a nosotros ahorita no es posible, pero para Dios no. Para Dios simplemente está dentro del plan perfecto de todo su manejo del tiempo, que tal vez no te sucedió o no te dio la oportunidad en X momento y te lo va a dar más adelante. Pero lo volvemos a lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú para aprovechar durante toda tu vida el tiempo o para que cuando lleguen esas ocasiones, entonces estés apto para eso? Entonces, al final, volvemos a lo mismo. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? Si ya tú tienes claro a qué te ha llamado el Señor, bueno, trabaja respecto a eso. Y si tú no tienes claro a qué te ha llamado el Señor y tal vez nunca en tu vida te has preguntado, mira, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué quieres que yo esté acá? Entonces es buen momento para ponerte la edad que sea que tengas, es buen momento para ponerse a pensar y entonces que nuestro tiempo gire alrededor de eso, porque ahí entonces vamos a estar cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos trajo acá. Y fíjense que interesante, y Luis Fernando con este comentario o pregunta también abre para que haga este comentario. Fíjense que Dios es eterno, por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo, o al menos al tiempo que nosotros conocemos. Y la Biblia también dice que un día para Dios es como 1000 años, o es una relación que... Y 1000 años como un día. Entonces, pero a pesar de que Dios es eterno y que el tiempo a Él no lo limita, Él dividió la creación en días y un día lo apartó para descansar. Entonces, si Dios siendo Dios tomó ese cuidado de administrar este tiempo, cuánto más nosotros mortales, que nuestro tiempo es limitado. Para empezar, tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Y de las 24 horas al día, no las tenemos disponibles todas las 24, porque algunas dormimos, en lo que comemos. Entonces, y se me viene a la mente otra cosa. Fíjense que hay muchos cursos de administración financiera. Y la administración financiera, al final, lo que trata es de que utilices bien lo que tenés, porque tenés cierta cantidad, entonces la tenés que administrar bien. De la misma manera, el tiempo que tenemos que hacer una administración consciente y eficiente para que ese tiempo que tengamos nos alcance para mucho. Y eso mucho, hablamos de nuestras prioridades, y una de nuestras prioridades como hijos de Dios es nuestra relación y nuestros testimonios. Y Andrés lo mencionó, el pasaje donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Entonces, nuestra responsabilidad es esas horas que tenemos, administrarlas para obtener el mayor beneficio. Y aquí tiene que ver también que tenemos que tomar el consejo de Dios. No todo es trabajar, ¿verdad? O sea, denme más, denme más, denme más. Tengo 2 horas libres, denme más. Tenés que tomar el tiempo para las cosas que realmente te edifican. Tenés que tomar tiempo para tu recreación. Y fíjense que en este ejemplo que yo les ponía del frasco, al final el profesor llevaba pues 2 bebidas, ¿verdad? No era agua, eran 2 bebidas. Y viene y cuando el frasco estaba lleno, vierte una dentro del frasco. No, perdón, las tiene ahí, le pregunta a un alumno, profesor, le dice, ¿y esas 2 bebidas para qué son? Eso quiere decir de que a pesar de que tengas todo el tiempo ocupado, siempre tienes que hacer un espacio para estar con un amigo. Entonces, tenemos que administrar ese tiempo limitado que tenemos de tal manera de sacarle el mayor provecho, así como lo hacemos con el dinero. Al final, la administración financiera es hacer más con menos, es hacer más con lo que tenemos limitado. O sea, nos dicen, ¿verdad? Gaste lo que tiene. No, gaste menos de lo que tiene. Entonces, el manejo del tiempo
es importantísimo, porque vuelvo al dicho con que empezamos, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y es porque no regresa y perdemos oportunidades valiosas. Y como hijos de Dios estamos llamados a dar un testimonio en todo, y ese testimonio parte por cómo vivimos ese tiempo que el Señor nos presta. Y creo que una de las cosas importantísimas que hemos aprendido hoy, creo que es a decir no, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿será malo decir que no? ¿O en algún momento Jesús dijo no? Les dejo ahí a Andrés y a Estuardo a ver quién quiere responder. ¿O Jesús a todos les decía que sí? Bueno, Estuardo mencionó una, pues cuando vino con Lázaro, no dijo que no necesariamente, pero dijo no en el momento, y más adelante, pues ya dijo que sí cuando fue. O sea, no era el momento para decir que sí, y no es que no era algo malo. O sea, yo usaría este ejemplo y lo enfocaría en esto. ¿Era malo, como dijo Estuardo, ir a sanar a Lázaro? No, pero no era el momento para hacerlo, y en ese momento dijo no. Más adelante se da la oportunidad para hacer lo mismo que pudo haber hecho hace una semana. Sí, pero ahora sí era el tiempo. Entonces ahora dijo sí. Y muchas veces nosotros nos pasa eso, no sabemos decirlo, pero es que es algo bueno. Sí, puede ser algo bueno, pero no es el momento. Y eso te va a desviar de X o Y circunstancia. Tal vez más adelante, una semana después, tener la oportunidad, ahora sí es momento para decir sí. Y eso pues yo creo que es un ejemplo muy práctico. Y otra cosa, ¿verdad? Tiene que ver con que las cosas que vas a hacer estén alineadas con tu propósito. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús estaba en una casa y le llevan enfermos y endemoniados, y dice que hasta las horas de la noche le estuvo sanando y expulsando demonios. Al día siguiente, Jesús dice que se levantó temprano y se salió a orar. Los discípulos, de darse cuenta que él no estaba, lo fueron a buscar y le dijeron: Jesús, la gente se amontona en la casa, ¿verdad? Como que seguía haciendo lo que hacías ayer. Y Jesús les dijo: no, vámonos, porque es necesario que yo predique en otros lugares. Y, o sea, les digo no. Jesús tenía bien claro cuál era su ministerio, tenía bien claro también que su tiempo estaba limitado, ¿verdad? Entonces tenía que hacer. Entonces yo creo que en la vida tenemos que aprender a decir que no, aquellas cosas que no están alineadas con nuestro propósito. Incluso, fíjense que a veces hay que decir no a cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente nos van a traer algún beneficio, porque no están alineadas con el propósito o con el objetivo final que nosotros tenemos en la vida. Y aplica para nuestra vida espiritual, para nuestro propósito en Dios, pero también aplica para nuestro propósito personal, laboral. Y aquí les quiero contar una historia. En uno de mis empleos, me recuerdo que una empresa vino y contrató a todos los que estábamos en el área de sistemas. Y solo imagínense, ganábamos en ese entonces en un banco 350 quetzales, los programadores. Hoy en día nadie gana eso, ¿verdad? Pero eso se ganaba en los años 80. Ganábamos 350 quetzales y pues la oferta que nos llegaron a hacer era que íbamos a ganar mensualmente 1,500 quetzales. ¡Wow! Una oferta aparentemente muy buena. Yo me recuerdo que con otro amigo discutíamos el hecho: yo me voy, me decía, me voy. Yo le decía: mira, es que suena muy bonita la oferta, es que es demasiada la diferencia. Aquí, como dicen, aquí hay algún truco, ¿eh? Mi amigo tomó la decisión y tomó el empleo y se fue. Yo no la tomé porque me dio cierta desconfianza el hecho de que, o sea, era mucha la diferencia, ¿verdad? No era, ni siquiera era el doble de salario, sino que de 350 a 1,500 era exageradamente la diferencia. 5 veces más. 5 veces más. Y resulta que al poco tiempo, mi amigo me lo encuentro: vos préstame 20 pesos o 10 pesos en eso. ¿Por qué me estás prestando pisos si tú fuiste ganando 1,000? Vos, que 3 meses que no me pagan.
No puede ser, sí, hombre. Como al año y medio, este mismo amigo me dice, vos, mira, te vendo unas sillas, te vendo un escritorio, te vendo... Pucha, ¿y ahora qué te volviste vendedor de muebles? No, es que fíjate que como nunca nos pagaron. Nos metimos a las oficinas y cada quien agarró lo que pudo. Yo lo ando vendiendo para ver si recupero algo de lo que no me pagaron. Entonces, esas cosas que a veces aparecen buenas, hay que evaluarlas muy bien. Si están dentro de nuestro propósito, y como decía Andrés, preguntarle al Señor. Y tenemos que iniciar nuestro día teniendo esa comunicación para que cuando estas cosas llegan en el transcurso del día, tenemos la línea activada, ¿verdad? Tenemos la línea activada y entonces sí, vamos a saber en qué momento decir sí y en qué momento decir no. Porque el fin de semana yo tenía una plática y hablábamos respecto, y fíjense que es bien complicado porque me hicieron, como todos somos al final hijos de Dios, ¿verdad? Y fue la que me metieron en un buen problema, porque ese tema de explicarle que fíjense que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hay un momento en los que nos convertimos hijos de Dios. Y ahí partía otra. No, pero yo creo que en algún momento el Espíritu de Dios redarguye a la gente de pecado. Yo digo, sí, no, porque el Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios, no en los que no son hijos de Dios. Entonces le decía yo, para que el Espíritu Santo more en mí, primero yo tengo que tomar la decisión de convertirme en hijo de Dios, porque dice la Biblia que a los que le creyeron y le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo voy a responder yo de acuerdo a los intereses del Padre cuando yo hace meses que no me comunico con el Padre? Ahí mencionaba algo, incluso César, respecto a eso, en los comentarios, Wolf Cabal mencionaba algo en esa línea. César, porque es interesante, porque si estás hablando de cristianos, realmente no son cristianos, porque si el Señor te dice hoy o que hay que hacer tal o cual cosa, pero tú crees que es el momento, entonces no estás conectado con el Señor, tu vida no es espiritual, puso después, pero cabal va en esa misma línea. O sea, por ejemplo, el ejemplo cuando vino la mujer y le dijo a Jesús que por favor hiciera el milagro y demás, y él dijo no, porque yo no vengo por usted, yo vengo por la casa de Israel. Y dice que no, que hasta y Jesús puso el ejemplo, no, que uno no le da pan a los perros, no, pero hasta los perros comen migajas del pan de los amos. Todavía no era el momento, en teoría, para que Jesús hiciera lo que hizo, pero Jesús reconoció que había fe en esa mujer y que si había fe en esa mujer fue porque Dios le puso la fe a ella. Entonces él reconoció, bueno, acá hubo un cambio de tiempo. Entonces él reconoció que era el momento para hacerlo. Y va en la línea de lo que tú decías y en la línea que César decía. Si tú no estás comunicado con el Señor, no te vas a dar cuenta en eso. En ese momento de que, bueno, tal vez ahorita aquí hubo un cambio de tiempo y el Señor está permitiendo que acá suceda algo. Pero si tú no estás conectado con Él, no vas a ver esa oportunidad. Y pues llega lo que dice César, tu vida no es espiritual. Pero esa parte es interesante. Jesús le dijo no, como tú decías, otro ejemplo de eso. Le dijo no al principio, pero cuando él ve la fe que tiene la mujer, dice, bueno, si esta mujer tiene fe es porque mi padre le puso fe. Es el tiempo. Y porque estaba conectado con el Padre y él reconoció ese tiempo. Gracias, Andrés. Y creo que ya para ir finalizando, porque ya nos llamaron la atención ahí con el mal manejo del tiempo. Eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. No. Nosotros ponemos un límite mínimo en el programa, pero obviamente siempre estamos abiertos a extendernos un poco, porque a veces los temas lo ameritan, ¿verdad? Pero gracias por recordarnos ahí al hermano que nos recordó que no manejamos bien el tiempo. Que el Señor te bendiga. Ya para ir terminando, quisiera darles un espacio a los dos para que finalizando demos un consejo para los hermanos que nos están escuchando y viendo el día de hoy sobre este tema, ¿verdad? Quisiera empezar con Andrés y luego terminamos con Estuardo. Gracias, Wolf. Yo lo diría así, pon tu tiempo
a las manos del Señor. Si bien es cierto, como bien Estuardo comenzó, no sabemos cuánto tiempo tenemos acá, solo el Señor tiene escrito y sabe cuánto tiempo nos queda o nos tendrá acá en la tierra. Si ese tiempo está puesto en las manos del Señor, sin duda alguna va a ser aprovechado o vamos a poder vivirlo de la mejor manera. Siempre hay tiempo para recrear, siempre hay tiempo para trabajar, para aprender, para compartir, pero sobre todo que tengamos tiempo para escuchar la guianza de Él, tiempo para saber qué es lo que Él nos está demandando en este momento de tu vida, y por supuesto que seamos muy proactivos en qué hacemos con nuestro tiempo. Tal vez ahorita no nos va a servir lo que estamos aprendiendo, pero no sabemos más adelante si va a llegar el punto donde el Señor haga que ese tiempo que tú invertiste en aprender X o Y circunstancia te sirva ahorita. Entonces, pero sobre todo poner nuestro tiempo en manos del Señor, que si lo intentamos vivir conforme Él nos manda, que al final ese es el camino del cristiano, sin duda alguna vamos a hacerlo de la mejor manera y nuestro tiempo, nuestra vida va a ser mejor. Gracias, Andrés. Estuardo. Sí, excelente, Andrés, buen consejo. Yo creo que finalizaría contándoles que cuando yo estudié internado en la Escuela de Agricultura, tuve la suerte, aunque en ese momento no lo reconocí, de que en mi habitación donde dormíamos 4, 2 de los que dormían en esa misma habitación eran genios y yo era un tipo promedio. Entonces, el manejo del tiempo de ellos era muy distinto del manejo del tiempo mío. Uno de ellos estudiaba, sin mentirles, 10 minutos y estaba listo para el examen del otro día. Y hubo un momento que él y fue mi mejor amigo ya en ese tiempo, pero yo trataba de seguirle los pasos a él, algo que estaba totalmente fuera del alcance de mi persona. Porque yo lo que él estudiaba 10 minutos, yo tenía que estudiar 2 horas, así. Creo que ese era lo mínimo que yo tenía que hacer para tratar de entender más o menos lo que él había estado. Entonces, fue muy difícil para mí. Lo entendí cuando empecé a ver mis notas muy bajas, ¿verdad? Y las de él, 98, 95. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a entender nuestras capacidades, porque eso nos va a dar un buen manejo del tiempo. Vamos a saber hasta dónde llegar y vamos a poder entender cuánto debo de involucrarme en determinada acción o pasarme a la otra en el momento adecuado. Nunca comparándome con la capacidad de otro o con el manejo del tiempo de otro. Dios nos hizo individuales y nos hizo muy buenos para algunas cosas, pero también para algunas otras cosas no somos buenos. Y el entenderlo nos va a dar un buen manejo del tiempo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Estuardo. Y Proverbios dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Quien escribió Proverbios al final dice para todo hay tiempo y que cada cosa tiene su tiempo en la vida. Y también hay un pasaje que dice, enséñame a contar mis días de tal manera que traigan alegría al corazón. Y esto lo vamos a lograr si logramos administrar bien el tiempo que Dios nos regala cada día para obtener provecho, bendición y edificación a nuestras vidas. Esperamos que este programa pues haya sido de edificación para sus vidas. Los esperamos el próximo martes en otro tema de A Cámara Abierta. Tengan todos muy buenas noches y gracias a los hermanos que nos siguen, que se conectan. Gracias a Luis Fernando, a Silvia, a César, a Carlos, creo que es a Carlos, a Héctor Hugo Ávila, que te dejó un mensaje ahí, Andrés. Gracias, bendiciones, y los estamos viendo el próximo martes a la misma hora y por el mismo medio. Bendiciones. Bendiciones, un gusto.